alguna otra ciudad de nuestro país. Muy bien, Fernando, y con esa invocación entonces damos inicio a nuestra ronda de entrevistas de hoy, viernes 2 de septiembre. Y tenemos ya a la congresista Marta Moyano. Ella es primera vicepresidenta del Congreso de la República. Hay muchos temas que discutir sin duda con ella. Congresista, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. Congresista, yo quería empezar por, estas contradicciones que aparentemente hay en Fuerza Popular sobre el adelanto de elecciones y un proyecto de ley que lo permita. Usted ha indicado que no se pueden adelantar elecciones, digamos que se necesitarían 2 legislaturas, que esto no podría ser inmediato y que lo mejor es la vacancia, ¿no? Su lideresa Keiko Fujimori afirma que sí se puede adelantar las elecciones. ¿Cuál es la conclusión finalmente y cuál es la posición de la bancada? Creo que hay una confusión en el concepto. El Congreso de la República no puede adelantar elecciones porque no le compete. Quien adelante elecciones o convoca elecciones es el Ejecutivo, primer punto. Segundo, el Congreso de la República sí puede cortar su mandato, y a eso me refiero. Recortar el mandato pasa por una reforma constitucional. Y por eso yo le respondo, porque no he declarado sobre este tema, le respondo a un periodista en Twitter que esto mismo, y que cuando el congresista Nano, a quien le criticaron, que él decía que todavía no se puede hacer, no se va a priorizar, etcétera, porque su grupo político aún no lo ha decidido, eso es falso. ¿Por qué? Porque el congresista Nano se refiere al grupo, a la comisión, ojo, y en la comisión es multipartidaria. No es el grupo parlamentario quien decida si prioriza o no. Eso es incorrecto. Y entonces a eso me refería cuando yo decía, primero, no podemos adelantar elecciones, no nos corresponde. Segundo, podemos sí recortar el mandato y que pasa por, ya saben todos, por 2 legislaturas de 87 votos. Sí. Y mientras vamos a ese procedimiento, llegaremos como al 2024. Entonces, ya, pero justamente lo que se indicaba y lo que le recordaban también en redes sociales es que en el 2000 se aprobó una disposición transitoria al reglamento del Congreso para cerrar la legislatura y abrir una nueva. Eso se hizo de inmediato. Lo que pasa es que, recuerden, y en el 2000 yo estuve ahí, efectivamente, una vez que uno modifica la Constitución y que hayamos logrado y que específicamente recuerden, en septiembre o noviembre, creo, de ese año, del año 2000, ya estábamos en esa primera legislatura y rapidito nomás al siguiente año entraba la siguiente legislatura. Y por eso es que hubo una elección inmediata en el 2021. Ojo. Y para que podamos tener los mecanismos reglamentarios, después de modificar la Constitución, se tiene que obviamente modificar el reglamento para establecer los plazos de la propia legislatura. Eso Señora es lo que Moyano. no pudimos haber cortado el mandato a través de un reglamento. Eso era imposible, como lo es imposible ahora. Y entonces nosotros estamos diciendo que efectivamente la Comisión de Constitución tiene que priorizar proyectos de ley que haya ingresado. Claro que sí, pero no lo decide el partido ni la bancada. No dice el partido, oye, prioriza, porque no podría hacerlo. Sí, pero en todo caso los partidos sirven, y sus dirigentes sobre todo, para fijar una línea, para tener una orientación y un norte. Y la señora Keiko Fujimori pareció clara en creer que lo razonable en este caso, si no se conseguía el número de votos necesario para la vacancia, era repetir la experiencia del año 2000, que ella, como usted, conoce muy bien. Y como ella dice, estoy en la misma línea y estamos en la misma línea como bancada. Eso pero no es lo que uno ha sentido de la parte del vocero. La aclaración es que el adelanto de elecciones no se puede, ¿no? Bueno, vamos a ir a una pausa, si nos permite dar la palabra a los anunciantes de RPP. Retomamos con usted para entender este punto y otros temas importantes que están en juego en estos días en el Congreso de la República, del cual usted es primera vicepresidenta. Pausa y regresamos con la congresista Moyano.
Estamos conversando con la congresista Marta Moyano, quien es vicepresidenta del Congreso, quien nos ha explicado su punto de vista sobre la opción que hay entre vacancia, que le parece lo razonable y lo viable ahora, y recorte del mandato de los congresistas y del presidente de la República, que le parece un procedimiento más largo y más complicado. Entre tanto, hay otras decisiones que tomar que tienen que ver con ministros convocados al Congreso y que podrían ser censurados. ¿Quiénes le parece a usted que son particularmente incompetentes y que deben ser retirados del gabinete ministerial, señora Moyano? Bueno, lo que tenemos en trámite en el Congreso es la interpelación del ministro Heiner Alvarado, que se va a tratar ya en la próxima semana y se escuchará pues en la interpelación. Pero vuelvo a recalcar, siempre he dicho y he discrepado, y en esto yo estoy sola, obviamente, en esta opinión, que una interpelación es cuando uno tiene una, digamos, dudas o le da el beneficio a la duda, ¿no? Y interpela, y entonces cuando no estamos satisfechos con las respuestas, puede venir una moción de censura, ¿no? Pero cuando uno tiene las cosas claras, puede plantearse una censura directa, pero bueno, el Parlamento ha decidido que sea interpelado y que se le escuche, y se le va a escuchar, por supuesto, las respuestas que tendrá que traer escrito, porque Sí, estamos teniendo algunas dificultades para escucharla, no sé si se está moviendo usted, pero tenemos alguna dificultad para escuchar. En todo caso, nos ha explicado el procedimiento. Mabel, se puede censurar directamente sin interpelación si hay una opinión formada de una mayoría importante en el Congreso. En caso contrario, lo que corresponde, nos dice, es interpelarlo para que responda a un pliego que se le presenta por anticipación. Y si las respuestas no son convincentes, pues ahí se puede proceder, después de la interpelación, a una censura también. Tenemos que recordar que el ministro Heiner Alvarado está siendo investigado por el Ministerio Público por ser parte de esta supuesta organización criminal que operaba desde el Ministerio de Vivienda, en donde él era ministro. Es el mismo caso en donde está comprometida la cuñada del presidente, Jennifer Paredes. La escuchamos, congresista, ahora sí. Sí, estaba indicando que, bueno, ya el Congreso tomará una decisión, el Pleno del Congreso, si es que las respuestas que lleve el ministro Alvarado no satisface, y ahí hay posibilidad de que se tome la decisión de una posible censura. Luego tenemos el caso del ministro del Interior, señor Willy Huerta, que ya fue invitado. Es una cosa elegante que lo inviten, ¿no? Que no es lo mismo que interpelado. ¿Por qué es que se ha complicado tanto el procedimiento con él cuando las quejas contra el señor Huerta son bastante manifiestas? Por una parte hay un tema de inseguridad general que todo el mundo reconoce en el Perú, planes que no se concretan, estados de emergencia que se prolongan, y encima de eso hemos tenido estos actos arbitrarios cometidos contra la jerarquía de la Policía Nacional. ¿Por qué tanta condescendencia con él, señora Moyano? Se estila invitar al ministro para que pueda explicar, algunas razones supuestas tendrá, pero tenemos que decir algo, ya se está preparando, o ya está corriendo firmas de una interpelación. Están incluso, creo que le he firmado yo, y hemos firmado algunos integrantes de mi bancada. Eso, de acuerdo totalmente. Uh-huh. Sí, nuevamente me parece que estamos perdiendo comunicación. Congresista, ¿le escuchamos? Sí, parece que hay una dificultad. Tenemos otros temas pendientes con ella, inclusive algunas manifestaciones previstas para el día del aniversario de la captura de Abimel Guzmán, ¿no? Pero en fin, tendremos ocasión de hacerle esas preguntas, Mabel, en otra oportunidad, porque por ahora, al parecer, si nos lo confirma nuestra productora Catalina, las dificultades técnicas están prevaleciendo sobre la voluntad de comprenderla.
Otro tema pendiente en el Congreso, naturalmente, es lo que concierne a la misma vacancia presidencial, puesto que se habla de que hay cerca de 80 firmas, Mabel, pero hacen falta 87. Así es, 87 votos que entendemos, según quien está promoviendo esta moción de vacancia, el congresista Eduardo Málaga, poco a poco se van consiguiendo esas firmas. Congresista Moyano, la hemos recuperado. Usted observa en el Congreso de la República el avance de la adhesión a esta moción de vacancia presentado por un grupo de parlamentarios, preparándose por un grupo de parlamentarios. Yo observo que sí, que hay parlamentarios que están dispuestos. Sin embargo, yo invoco nuevamente a los señores de Acción Popular. La bancada está dividida y, por supuesto, siempre respetamos las bancadas cuando tienen problemas internos, pero invoco a aquellos que respaldan al señor Castillo con su voto y que no están respaldando en este caso una propuesta de vacancia ante todos los hechos que se están mostrando y ante toda la crisis de política que hay, ¿no? Yo invoco también a las otras bancadas, no a Perú Libre, porque y cuando digo Perú Libre me refiero a los 37, aun cuando se hayan dividido, ¿no? No invoco al grupo porque obviamente ellos van a respaldarlo, ¿no? Pero invoco a las otras bancadas, ¿no? A Juntos por el Perú, a los morados, todo el discurso que se da en público, en el pleno, lo manifiesten en la votación. Así como se le pone esfuerzo a esta moción de vacancia, muchos ciudadanos se preguntan por qué no se pone el esfuerzo en poder sancionar, pero de una manera mucho más fuerte que solamente 120 días de suspensión a un congresista acusado de violación, como Freddy Díaz. Entendemos el funcionamiento de la Comisión de Ética que ha recomendado esta suspensión por 120 días, pero también se han presentado denuncias constitucionales. Y una persona que no enfrentó la justicia en su momento, en un caso en donde hasta han desaparecido evidencias, me refiero al caso de violación a una trabajadora del Congreso en las instalaciones del Congreso, ¿por qué es que sigue este señor despachando en el Congreso de la República? ¿Por qué es que no se le puede retirar de su curul? ¿Cuáles son los pasos? Son dos temas, ¿no? El tema de la Comisión de Ética, su máxima sanción es 120 días de suspensión. Esa es la máxima sanción de la Comisión de Ética. Y la Comisión de Ética ya ayer formalmente entregó el informe y después que llegue el informe formalmente, y estoy hablando del debido proceso, hay 3 días hábiles para que se convoque a un pleno y podamos tratarlo en el pleno. Entonces, esto se vence el martes, y son 3 días hábiles, y el día miércoles habrá un pleno justamente para tratar el tema del señor Díaz. Pero por otro lado, obviamente, hay una acusación constitucional. La permanente tiene que reunirse en esta semana que viene para de una vez por todas designar la nueva mesa directiva de la Subcomisión de Acusación Constitucional, que en este momento aún no tenemos porque ha habido una recomposición de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Pero ¿por qué se demora tanto un órgano tan importante como ese? Ustedes están instalados desde hace más de 30 días y esa subcomisión no está integrada todavía. Sí, yo entiendo que la población y los periodistas a quienes nosotros agradecemos porque sin la intervención de ustedes, la opinión de ustedes, a veces no conocemos incluso alguna información, ¿no? Pero es importante que sepan el procedimiento y el funcionamiento. Entonces, ¿qué cosa hizo que se paralice la subcomisión antes de la nueva instalación de la subcomisión? ¿Qué hizo que se paralice? Que habían parlamentarios que habían presentado su renuncia a la subcomisión, entonces no estábamos completos, ¿no? Había otro procedimiento que se había paralizado por una carta que se había mandado objetando un congresista por tratar un tema que no corresponde según la carta, y entonces se paraliza, ¿no? Y luego se conforma la nueva comisión permanente y ya la subcomisión tuvo que paralizar hasta que hayan nuevos integrantes.
Eso es un procedimiento. Bueno, ojalá que se haga. La población sí sienta la lentitud, pero sí, es así el procedimiento. Bueno, ojalá que sepan acelerar la nueva directiva de la subcomisión. De acuerdo. Ahora, señora, discúlpeme que le pregunte también sobre otro tema, que yo sé que es doloroso para usted. El lunes próximo se conmemoran o se recuerda 30 años, el lunes próximo, 12, ¿no? El tras siguiente, 30 años de la captura de Abimel Guzmán en un año negro que significó asesinatos crueles. Antes de esa captura, entre ellos él y su hermana, que admiramos todos, Marilena Moyano, en Villa El Salvador. ¿Qué es lo que usted propone que se haga para conmemorar este día, que es una victoria de la Policía Nacional? Recordemos que esta captura se hizo en ausencia del jefe de Estado de la capital y sin que participara Vladimiro Montesinos, la Policía Nacional profesionalmente. ¿Qué le parece a usted que es lo propio para conmemorar ese aniversario? Bueno, primero el Congreso de la República con la presidenta Lady Camones vamos a hacer un homenaje a los integrantes del GEIN por esta captura, la captura del siglo, ¿no? También, que es el 30 años. La FENAVIT, que es la Federación Nacional de Víctimas de Terrorismo, está convocando a un evento que se va a hacer justo en la calle Varsovia, en Surquillo, que es el lugar donde se capturó. No en la casa, porque no queremos perturbar, por supuesto, a la familia que vive ahí, pero de ahí vamos a caminar hacia la plaza, una plaza de la paz que la propia Municipalidad de Surquillo ha creado justamente para estos temas, y vamos a llegar hasta allí con familiares, con autoridades, con invitados, con los propios agentes del GEIN, a quienes yo les debo mucho respeto y le tengo mucho cariño por la acción, ¿no?, que hicieron heroica y que fue de un trabajo arduo. Yo tengo mucha relación, amistad con la policía, a quien le llamaban Gaviota, y le sigo llamando Gaviota de cariño, y con ella estamos organizando este homenaje. Muy bien, tomamos nota entonces que entre 2 lunes, el lunes 12, habrá este acto de recuerdo de los 30 años de la captura de Abimel Guzmán en la calle Varsovia de Surquillo. Señora Moyano, muchas gracias, que tenga usted buenos días y que el Congreso pueda hacer sus tareas de manera tal que la ciudadanía sienta más aprobación por él, porque usted sabe que las cosas van muy mal en ese campo. Muchas gracias y muy buenos días. Son las 8:31, Mabel. Momento de escuchar la actualización de los titulares y regresamos.